deja las excusas y sal en busca de los resultados. Valiente, levántate, deja las excusas y sal en busca de los resultados. Es un título desafiante, es un título que te va a impulsar, pero una palabra que te va a desafiar en esta tarde. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice la palabra del Señor: nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Si Dios no da espíritu de cobardía, ¿quién lo da? Viene del mismo diablo, del infierno, de aquellos que no quieren verte crecer, avanzar. Dios está sobre nosotros. El espíritu es de poder, es de amor y es de dominio propio. Amén. Punto número 1. Un valiente que busca resultados se involucra. Un cobarde se esconde. De esos son muchos que vemos ahí, que hablan detrás, a escondidas, detrás de una red social. Son pocos los que dan la cara. Vamos a ver dos liderazgos: un liderazgo que lamentablemente pone excusas y un liderazgo que es participativo, que va, que se involucra, que no se queda. Primera de Samuel capítulo 9 versículo 17 dice: cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, este gobernará mi pueblo. Lo primero que quiero resaltar, que por ahí no tiene que ver con la palabra en sí, pero me gusta la relación que tenía Samuel con el Señor. Samuel habitualmente hablaba con Dios. Hablar con Dios, lo que nosotros conocemos como orar. ¿Cómo anda tu oración? ¿Cómo estás en la oración? Nosotros estamos desafiando y nos hemos desafiado gracias a una palabra que recibió la pastora de todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, levantarnos a orar y transmitir la oración para que aprendas a orar. Me gusta porque estoy viendo muchas iglesias que se están prendiendo, que también están transmitiendo las oraciones. Eso es tremendo, porque a una iglesia que ora, a una familia que ora, a un hijo de Dios que ora, no lo puede parar nadie, nada ni nadie. Amén. Samuel y el Señor hablaban habitualmente y te das cuenta las cosas cuando van a suceder. Ahí está el hombre de quien te hablé. Samuel estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Por supuesto, ¿cómo empezó Samuel? No sabiendo, pensaba que era su pastor y iba al pastor y dice: ¿Qué quiere mi Señor? No, yo no te hablé, anda a dormir. Y se iba de vuelta, Samuel se iba. ¿Qué quiere, pastor? No, yo no soy, anda a dormir. Y a la tercera vez le dice: ¿sabes qué? Decir lo siguiente: habla, Señor, habla, que tu siervo oye. Él aprendió a oír la voz de Dios, así que no dejes de orar, no dejes de entrar en oración, porque te puedo asegurar, va a haber un momento donde tus oídos se van a abrir y vas a escuchar hablar a Dios. Sigue diciendo la palabra en el capítulo 10, versículo 1. Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl lo besó y dijo: el Señor te consagra hoy gobernante de Israel. ¿Quién lo consagró? El Señor. El Señor te consagra hoy como gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás del enemigo que los rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Eso pasó en el capítulo 10, versículo 1. En el capítulo 10, pero versículo 20 en adelante, dice lo siguiente: luego ordenó Samuel que se acerquen todas las tribus de Israel. Todas las tribus de Israel eran todos los pueblos de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A ver, ya el Señor había elegido, ya el Señor había ungido, pero igualmente tenían que hacer un sorteo, y esa era la prueba, que iba a caer el sorteo o la votación en manos del que Dios había elegido. Decirle al que tenés al lado: tu familia es una de las tribus. Se acercaron todas las tribus de Israel y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A continuación ordenó que se acerquen los de las tribus de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matrí. Había un clan, había un jerarca que era el abuelo, ¿sí?,
el patriarca, y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero lo buscaron y no lo encontraron, porque así son los cobardes. Los que tienen espíritu de cobardía se esconden, dicen, no quieren afrontar la responsabilidad. Cuando ya el Señor los ungió, los llamó, por lo que consultaron otra vez al Señor para saber si Saúl se encontraba allí. O sea, le volvieron a preguntar al Señor. El profeta volvió a consultar y dijo, Señor, vos me dijiste que era ese hombre, pero no lo encontramos. Ellos no sabían que él estaba escondido, pensaron que no vino. Y dijeron, alguien se equivocó acá. Entonces el Señor le respondió que Saúl ya estaba allí. O sea, entre nosotros está el que eligió el Señor, pero se esconde, no hace caso al llamado. Escuchen esto, se encontraba allí. Y el Señor respondió a Saúl, ya estaba allí, y que se había escondido entre el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo del escondite. Cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Versículo 27 dice, pero no faltaron las malas lenguas. Siempre hay alguien que hable, dice. Y dijeron, cuando le vieron a Saúl, dijeron, ¿y este es el que va a salvarnos? Y lo menospreciaron y no le rindieron honores. Pero Saúl se hizo el desentendido. Eso en la versión Dios habla hoy. En la versión Gustavo Almirón es se hizo el loco. ¿Viste cuando alguien hablan de él y escucha y se hace el loco nomás? Como que no escuchó. Pero lamentablemente ese es el resultado de aquellos líderes o aquellos padres o lo que sea. En el lugar cuando no te levantás a tomar la responsabilidad y en lugar de generar cambio te escondes, hablas por lo bajo, criticas a tu jefe, criticas a los gobernantes, criticas a los pastores, a tus líderes y hablas por lo bajo, después te menosprecian, no sos valeroso, si Dios te llamó a un trabajo, a un servicio, a un liderazgo, no podés estar escondiéndote. Lamentablemente eso pasa con los que no llevan su liderazgo al máximo. Cuando tienen espíritu de cobardía, no quieren estar allí, no quieren formar parte, no quieren que todos les vean, no aceptan las críticas. Si yo tengo que escuchar las críticas que me hicieron los pastores, que me hicieron los líderes, tendría que estar no sé, dedicándome a otra cosa. Pero acá estamos sabiendo que Dios nos llamó para más, para afrontar, para cambiar, para ser mejores, para salir de nuestra comodidad, para que empiecen a movernos, a cambiarnos nuestra manera de pensar. Creo que se está levantando aquí en casa de Dios una generación diferente. Claro, nadie quiere tomar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso lleva tiempo, tiene que tener carácter, tiene que estar ahí. Involucrarse lleva mucha responsabilidad. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 23. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, ustedes conocen la historia, de la ciudad de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo. ¿Qué sintieron? Miedo. Y huyeron de su presencia diciendo, ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas. ¿Quién quiere muchas riquezas? No. Pero para tener muchas riquezas, ¿qué tiene que hacer? Derribar esos gigantes, esos miedos. Tener que decir, yo voy a ser más grande. ¿Saben qué me estaba acordando hoy? Me estaba acordando algo cuando hoy la pastora estaba orando. Cuando queríamos salir bueno, me acuerdo cuando salimos de García de Cosio, que hoy vivimos nosotros ahí, que era un garage donde teníamos que salir y enfrentar un gigante, que era salir y alquilar un lugar más grande, que era por calle Belgrano. Pero a mí me dio tanta confianza un pastor de la ciudad, que el pastor Pujol me dio tanta confianza, me dijo, nosotros vamos a estar acá, te vamos a acompañar. Y él me hizo hablar con la dueña del lugar, él me dio la garantía, él salió nuestro garante en ese tiempo, entonces nos alquilaron. Y para nosotros era un desafío tremendo, pero nos sentíamos respaldados. Pero cuando salimos de ese lugar y queríamos un lugar más grande, que todavía no sabíamos si era este, ya no teníamos el respaldo de nadie.
No porque el pastor Pujol simplemente era un amigo, no tenía la responsabilidad, pero él nos acompañó en ese momento. Pero acá ya salimos y no teníamos el respaldo de nadie, entonces venir a un lugar como este era un desafío. Pero antes de este lugar me fui a mirar otro lugar, que también era grande o poquito más grande que este. Y cuando estábamos hablando y negociando, me dice: mira, es muy difícil que le alquile a usted porque no los conoce nadie. Y yo veía ese Goliat ahí. Me dijo: diferente es si vos venís con el apellido Carrefour. Claro, porque la pastora estaba hablando de eso hoy. Si vos venís con el apellido Carrefour, pero con los ojos cerrados te firma el contrato. Y yo dije en ese momento, y cuando la pastora estaba orando, un día van a venir, van a recibirnos con los brazos abiertos cuando nosotros firmemos los contratos, porque van a decir: esta gente la conocemos, sabemos lo que ha hecho en esta ciudad, sabemos de la familia que viene. Pero alguien un día se tuvo que levantar en la familia Carrefour a cambiar su apellido. Yo no sé si me entendés o no. Amén. Escuchen esto. David lo oyó. Entonces todos estaban ahí con ese gigante. Yo te cuento un poquito. David era un muchachito, un adolescente, un joven, 16 años más o menos tenía. Y él lo único que hacía era cuidar las ovejas de su padre. Pero cuando le dijeron que pueda vencer a ese gigante, porque hay que vencer al gigante, el rey le dará muchas riquezas, le dará su hija como esposa, y también dice, le librará a su familia de pagar tributos, de pagar impuestos. O sea, no iba a pagar impuestos nunca más en su vida. Entonces David preguntó, y fíjense lo interesado: ¿cuál es el resultado de vencer un gigante? ¿Qué resultados voy a tener si me levanto, dejo la excusa y me voy en busca de ese gigante? Y entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué le darán al hombre que mata a ese filisteo y borre esta ofensa de Israel? Miren las palabras. Uno se escondía, dice: no, yo no quiero. Pero en las palabras de un líder que tiene el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, en las bocas, en las palabras ya se nota el desafío, que no se esconde, que se involucra, que está metido en las cosas. Dice: ¿qué le darán al hombre que mata al filisteo y borre la ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano, incircunciso, para desafiar así al ejército del Dios viviente? Es lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. Eso te dicen porque no te entienden, no entienden tus desafíos. Dice: este está loco. Cuando vos decís: vamos a orar todos. Miren, yo les dije: vamos a orar todos los días por la meta de casa de Dios. Cuanto menos lo esperen, vamos a estar comprando el terreno, vamos a estar edificando, vamos a estar levantando el colegio, vamos a estar levantando la casa de Esto está que nos volvemos locos. Entonces David dijo: ¿y qué he hecho yo ahora? Contestó David: si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl, no? El que se escondía, el que era alto por el hombro. Y este lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo. Miren ustedes, el muchachito diciéndole al rey: no te desanimes, rey. Eso cuando dice: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Esos son los líderes de casa de Dios. Dicen: quédate tranquilo, yo peleo. Quédate tranquilo, yo me involucro. Quédate tranquilo, yo lo voy a hacer. No son los que dicen: no, si nadie pelea, yo no peleo. Si nadie va, yo no voy. Si nadie hace, yo no hago. Si alguien no hace, yo lo voy a hacer. Si nadie se involucra, yo me involucro. Si nadie dice, yo hablo. Esos son los líderes de casa de Dios. Escuchen esto. Contestó Saúl: ¿no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo? Contestó Saúl: porque eres muy joven. En cambio él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Los que tienen miedo se contradicen porque ponen cada excusa tonta.
que no saben qué decir. No, bueno, no, esto. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba tras él y se lo quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Ay. Y se iba tras el león, dice que le sacaba del hocico. No le decía permiso, por favor, porque al diablo no hay que decirle permiso, hay que darle con todo. ¿Y cómo le vas a dar? Durmiendo a las 6 de la mañana no le vas a dar, tenés que levantarte a orar. David le dice: una oveja, yo me iba y le sacaba y le daba de golpe hasta liquidar. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Escuchen esto: y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque David sabía que no eran sus fuerzas, eran las fuerzas del Señor. Y ya sea donde él se movía, ya sea, porque a veces pensamos que la unción se queda acá, pero la unción se va a tu casa, la unción se va a tu trabajo, la unción se va a tu negocio, la unción se va donde quiera que vayas. Y ahí donde estás, el poder de Dios se va a manifestar a tu favor. Amén. Entonces David le dice: me ha librado de las garras del león y del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Ahí vos ya ves. No le dijo: bueno, yo te acompaño, yo voy, vamos a pelear juntos. No, anda nomás vos solo entonces. Alguien que tiene un espíritu de cobardía se esconde. No predica en el colegio, no predica a sus compañeros en la universidad, no predica en el trabajo, se esconde porque tiene miedo. Entonces ponen excusas para servir. No, porque estoy muy ocupado, yo soy un tipo que, viste, yo no sé el tipo, ¿qué tipo? ¿Qué? Como que nosotros no hacemos nada, nosotros trabajamos. Miren, y yo le digo como Pablo, acá tienen a alguien que trabaja y que trabaja mucho, pero está acá de pie sirviéndole al Señor. Tenemos gente que se involucre y diga: acá me tenés, acá voy a estar, yo soy parte de esto. David le decía a su majestad: no se desanime, yo voy a pelear. Tiene un ejército de miedosos, yo me meto ahí a pelear con el filisteo. A lo gigante que sea el desafío, yo me voy a levantar a pelear en el nombre de Cristo Jesús. Alguien se tiene que levantar y decir: ese soy yo. Punto número 2, un valiente que busca resultados infunde aliento, anima a otros. Un cobarde infunde miedo. Primera de Samuel 13:7 dice lo siguiente. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 7. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galaad, pero Saúl se quedó. Pero Saúl, ¿qué hizo? Se quedó. Qué lástima cuando hay líderes que se quedan, que ya no tienen la misma fuerza, que hay que estar soplándole para que anden, cuando hay líderes que no, se están desafiando y tengo que sacar algo nuevo. Pero Saúl se quedó todavía en Gilgal y todo su ejército lo seguía lleno de. No puede ser cuando te llaman la atención y te dicen: che, ¿qué pasa con tu GAL? Que no funciona, que no avanza. Me parece que vamos a tener que fusionar con el otro GAL nomás, porque si son tan poquitos, no puede ser. Ay, sí, mejor, porque viste que a mí me cuesta todavía dar la palabra y no sé, pero parece que el otro. Vos tenés que decir: no puede ser. En el nombre de Jehová de los ejércitos, mi GAL va a crecer. Vas a infundirle aliento a tu GAL y le vas a decir: para la semana que viene esto va a explotar. No puede ser que nos quieran unir con el otro. Nosotros somos mejores. Alguien que crea, dígame amén. Mira de Samuel 17:11. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, escuchen esto, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Al oír Saúl y todos los israelitas. Por supuesto, cuando hay un líder temeroso, un líder que no quiere afrontar responsabilidades, todo eso baja. Lamentablemente estamos viendo personas que infunden miedo a servir, porque dicen: no, te va a demandar, va a tener tiempo. Y mucho, miren, me cansé de escuchar eso. No, yo no me quiero comprometer, porque si me comprometo cumplo. La excusa más clásica que escuché para aquellos que no se cumplen nunca nada:
Son los que tienen espíritu de temor, de cobardía, que ponen excusa, que no buscan resultados, pero después quieren el resultado del que sí se levantó, del que sí peleó, del que sí luchó. Quieren estar ahí. Después se enojan porque no le invitan al casamiento, por ejemplo. Que no me invitaron. Hicieron un asado todo el gal y no me invitaron a mí. Después quiere que me vaya. Tenía que ir antes, pues. Infunden temor. Infunden temor sobre los pastores. Dicen, no, es soberbio, no te saludan, ni un codazo te dan. Con mucho gusto. No se le puede decir nada. Infunden temor sobre los líderes, ¿sí? No, este líder no. Infunden miedo diciéndote que salgas a escondida. No, ¿para qué le vas a decir que te gusta? No, mejor hacerlo a escondida nomás, en lugar de hacer bien las cosas, ponerse de novio como tiene que ser. ¿Por qué? Porque eso lleva mucha responsabilidad. Entonces prefieren andar a escondida, mandarse WhatsApp a escondida, estar ahí diciéndose cosas que solamente se dicen los esposos. Pues ni siquiera los novios y ni siquiera los conocidos, nada. Los esposos se dicen esas cosas y no, se están mandando a escondida ahí. Entonces, esos son los cobardes, los que andan por detrás, los que hacen las cosas por detrás. Infunden miedo. Y dice, gente que infunde miedo y te dice, no, vamos, acá te exigen mucho. Tenés que estar en el GAL, tenés que estar los sábados, tenés que estar los domingos, tenés que sí o sí aprender un instrumento el viernes. Un poco más y no tenés que ir a vivir. Yo hasta me compré una carpa por si me dicen, tenés que esta semana vivís en la iglesia. Porque claro, después de los 7 días de ayuno vienen 7 días de la iglesia. Ideas. Entonces dicen, vamos a ir a una iglesia más light. Y me hace acordar cuando un pastor me dijo, ¿vos le conocés a fulana de tal? Y yo le dije, sí, le conozco, porque tenía un nombre muy particular. No voy a dar más datos. Algunos dicen, diga. Pero tenía un nombre muy particular, ¿sí? Y le digo, sí, escuché nombrar de esa persona. Bueno, vino a mi iglesia. ¿Y sabés qué me dijo cuando vino? Que venía acá porque en la tuya eran muy exigentes y acá eran menos exigentes. Y no le gustó nada, ¿viste? Bueno, está bien. Eso habla mal de vos, le digo. Habla mal de vos porque todos tendríamos que tener la misma exigencia, claro. Pero eso es lo que te quiero contar. Que faltó el otro domingo y le llamé y le dijo, pero vení acá. ¿Cómo que no? Esta iglesia no es exigente. ¿Por qué no viniste? ¿Y sabes qué? Desde ese día se dejó de congregar. Bueno, viste, el problema es que cuando vos le exigías a la persona lo que tiene que hacer, el servicio que todos hacemos, obviamente que no se va a quedar. Pero cuando va una persona y dice, no, me voy nomás porque es muy exigente. Y yo cuando le veo en la fotito digo, güey, qué lástima, se fue a una iglesia menos exigente. Y algunos son pastores amigos míos. Yo le digo, mira que veo gente que fue a tu iglesia que dicen que tu iglesia es menos exigente. No me entienden ellos, porque están bajo el liderazgo de Saúl. Infunden miedo, ¿sí? Mostrándote los errores de los líderes, los errores de nosotros los pastores, que tenemos una cantidad. Pero nunca te van a decir algo positivo, nunca te van a decir las cosas buenas. Lamentablemente esa clase de líderes tenés que correr de ahí. Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 8 en adelante. Fíjense, esto es poderosísimo. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. ¿A David le seguían personas con miedo o personas valientes? Me parece que el liderazgo acá era algo diferente. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josabet, Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes, que era Andino el Esnita, que mató a los 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel, o sea, se fueron todos y él y David nomás quedaron. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tras solo para recoger el botín. Esos son los valientes y el liderazgo que se levanta en casa de Dios. No que va a decir, ay, si nadie me acompaña yo no hago, si alguien no va conmigo yo no voy. Se van a levantar y van a ver y van a decir, yo sé que Dios me va a prosperar, y a causa de eso va a prosperar a todos los que se quedaron, porque no somos egoístas. Alguien que crea que me diga amén. Después de fue Sama, hijo de Age.
Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí. Miren, fíjense, el mismo enemigo, pero diferente liderazgo. Sigue siendo los filisteos, pero el liderazgo era diferente. Desde su juventud David ya proclamaba el nombre del Señor, estaba en contacto con el Señor, estaba ahí lleno de la presencia del Señor, pero también en la práctica no se quedaba. Él cuidaba lo que el Señor le había dado, y vemos un liderazgo diferente. El mismo enemigo, pero diferentes reacciones. Yo no sé de qué lado querés estar. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Escuchen esto, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Recuerde esto, ¿a dónde vinieron? A la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Miren, esta era nuestra iglesia, una cueva donde solo entraba, el único que entraba era un borracho que estaba ahí dando vueltas. ¿Se acuerdan o no? Era el popular, venían los borrachos nomás, drogados. Pero hoy se levantó un liderazgo que salió de esa borrachera, salió de esas adicciones, y hoy estamos reformando la vida de otros muchos tantos que están ahí. Fíjense cómo empezaron esto. No empezaron como valientes, pero cuando hay un liderazgo que infunde aliento, que se desafía y que dice vamos a poder. Pero mira, erraste millones de veces, bueno, 1.000.001 voy a probar. Mira, erraste una cantidad de veces, ok, una más voy a intentar. Amén. Y primera de Samuel capítulo 22 versículos 1 y 2 empieza diciendo, así empezaba la historia: David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. También se le unieron todos los oprimidos. Qué lindo Gal. Todos los que estaban en deuda. Ay, ese Gal. ¿Cuántos quieren ese Gal? Nadie. Todos querían la riqueza que iba a dar cuando caía el filisteo, ¿no? Y todos los descontentos, porque todo eso vienen. Los descontentos de otra iglesia están cayendo acá, pelos. ¿Por qué no vienen contentos? Digamos, no, vengo contento. No, vienen descontentos. Pero ¿saben qué? Y David llegó a ser el capitán de ellos. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Los que llegaron descontentos a casa de Dios van a saltar de alegría, porque hemos cambiado su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir. Aquellos que llegaron con deudas van a saltar de alegría, porque ahora ya están pensando en emprender. Aquellos que llegaron oprimidos van a cantar y adorar y celebrar con libertad, porque fueron libres en la casa de Dios. Este es el liderazgo que necesitamos, que queremos. Son los que inspiran, los que desafían, los que te vamos a llamar y vamos a estar atrás tuyo. Los cobardes se van a esconder, van a huir, pero los valientes te van a decir y me van a decir: gracias, pastor, por desafiarme, gracias por llevarme, gracias por infundirme, gracias por animarme a ir a más, a querer más, a conquistar más, porque esos son los valientes de casa de Dios. No se quedan en la cueva, no se quedan llorando, se secan las lágrimas y dicen: vamos por más. Padre, te necesitamos, y necesitamos que este liderazgo se levante en casa de Dios, pero no solamente aquí dentro de la iglesia, dentro de las 4 paredes. Ese liderazgo en sus casas, esos jóvenes que no se temorizan, esos jóvenes, Señor, que después de la oración se van y estudian, aunque saben que es difícil, aunque han salido mal un montón de veces y le han hecho creer que no podían, que son burros, que son tontos, que nadie en su familia ha conseguido un título universitario. Señor, necesitamos ese liderazgo que se levante en las madrugadas a buscarte y que pueda decir: Jehová me dio una gran victoria. Que siempre tuvieron que andar mendigando o esperando, o tuvieron padres que fueron siempre negativos. No vamos a poder salir, no vamos a poder hacer, así nomás nos vamos a quedar. Y cuando querían soñar y cuando querían decir: yo voy a hacer algo grande, te decían: ¿qué vas a poder? Y te nombraban
Te nombraban, como hoy decía, esos apellidos famosos de la ciudad. Tenés que ser fulano de tal para esto, o tenés que robar como los políticos para aquello, o tenés que vender droga. Pero creo que se levanta un liderazgo como el de David, aunque empezó muy pequeño, muy de joven, que incluso sus hermanos lo despreciaban. Su rey le decía que no podía. Pero creo que ese liderazgo se levanta aquí. Quizás no te tuvieron en cuenta en tu trabajo, no te tuvieron en cuenta en el ministerio, no te tuvieron en cuenta en tu familia. Padre, ahora creo que el Espíritu del Señor que está sobre nosotros nos va a empezar a infundir un espíritu de poder, un espíritu de valiente, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos sensibiliza, así como sensibilizó el corazón de Samuel para que pueda ver quién iba a ser el que tendría que levantarse. Hoy el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones para que podamos ver qué estamos siendo, si cobardes o valientes, si nos estamos escondiendo o nos estamos involucrando. Muchos de nosotros venimos lamentablemente de familias que se han escondido, padres, madres que nunca han aparecido, nunca han estado, han huido, se han escapado, nos han abandonado, nos han dejado, jamás estuvieron. Y esos hoy somos nosotros, el fruto de una aparente derrota, el fruto de alguien que nos abandonó, que nos dejó. Padres que tal vez nunca aparecieron nada ni nadie, y nosotros nos sentíamos así, frustrados, desamparados, desanimados. ¿Por qué? Porque no eran los mejores, porque no existían, porque no tenían un buen apellido, porque no tenían una buena profesión, porque no teníamos una buena casa, porque no teníamos nada, o teníamos, pero no teníamos padres. Nuestros padres estaban ausentes. Y eso trajo a nuestras vidas una derrota, un fracaso, el escondernos. ¿Cuántos hay, examinate, que andan encorvados, que arrastran sus pies para caminar, avergonzados, siempre sentándose a lo último, al costado, no hablando con nadie? Esos son los Saúl, espíritu de Saúl, de derrota, de temor, miedo a hablar, miedo a meterte en una charla, miedo a hablar con tu jefe, miedo a decir algo que salga del lugar. Hoy el Señor está queriendo quitar ese espíritu de cobardía, ese espíritu que muchas veces nos impedía hablar, que nos tenía como allí aplastados, y cuando queríamos levantarnos nos avergonzaba y nos hablaba al oído, como hablaba ese gigante al pueblo de Israel. Pero hoy está el espíritu de un David. Oh Señor, ese espíritu está hoy acá. Si veo, los hermanos de David no eran igual, aunque fueron entrenados para ser guerreros. Él no se levantó porque tuvo un padre. Él se levantó en la comunión con el Señor. El que levantó al Señor, el que levantó a David fue el Señor. Oh, el Señor hoy te levanta. El Señor por un espíritu allí sobre tu vida, sobre tu casa. Un espíritu diferente. Yo vengo de una familia en la cual mi padre fue abandonado, dejado, hecho a un lado, lo despreciaron. Pero el Espíritu de Dios entró sobre su vida y hoy el Señor lo levantó. Hoy puede impactar una ciudad y ha levantado mi familia, mi casa, ha levantado mi vida. Hoy yo declaro ese Espíritu sobre tu vida, y eso ha infundido sobre mí, ha infundido sobre mi casa, sobre mi familia. Hoy ya no hay derrota. ¿Cuántas veces pensábamos que no podíamos? Como mi esposo decía, una vez le dijeron, vamos a viajar, vamos juntos. Y él decía nunca que iba a poder, pero había un espíritu diferente. Y
fue impartido sobre él, y de ahí nunca más hubo un límite. No importa cuál sea tu apellido, tu título, tu profesión, el espíritu que hubo en la vida de David está sobre vos. El espíritu, como decía él, no sé lo que le hablaba a Saúl, él no entendía nada de armas, él no entendía nada de que lo capaciten para lo militar. Él entendía que el espíritu de Dios estaba sobre él y se levantaba a quitarle de la boca de los leones a esas ovejas. Por eso, cuántas cosas has perdido. Y a vos, varón, quiero hablarte cuántas cosas has perdido. Porque veo a los varones muchas veces detrás de las mujeres. Porque veo a los varones muchas veces dejar que su mujer hable. Que su mujer sea la que escriba un mensaje. Que su mujer sea la que mande un audio. Que su mujer haga los papeles. Que su mujer haga los trámites. Porque te cuesta hablar. Hoy, en el nombre de Jesús, te animo a que te levantes. A que te levantes y digas: ya no seré un cobarde. Ya no me esconderé. Ya no tendré el espíritu de temor que viene de mis antepasados. Hoy me levanto. Y no para dejar a un lado a mi mujer, sino para unirme a ella. Por eso ahora intercedo por esos varones. Ahora, mujeres, intercedamos. Ahora, rama grande de la Los hombres en la palabra de Dios son lo más. Ellos son los que están tragando nuestra palabra, la palabra de Dios. Por eso ahora en el nombre de Jesús, así me levanto. Ya no seré un cobarde, ya no estaré detrás, ya no seré un Saúl. Ahora me levanto, ya me estarán buscando. Me conocerán, no solo conocerán a mi mujer, porque mi mujer es una mujer virtuosa. La mujer que me has dado me levanta, pero acá me levanto yo a la par. Ahora, Raba canta, Raba calla. Oye, Raba canta, Raba calla. Ahora se levantan esos varones, se levantan esos David valientes. Y a una mujer, a vos que estás sola, ahora intercede para que de tus simientes se levanten. Ahora esos hijos, esos hombres diferentes, ahora ría, vaya, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta tus manos, Padre, bendigo a la iglesia y declaro: viene sobre la iglesia ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ese espíritu de valentía, de hombres y mujeres esforzados y valientes que se levantan, dejan las excusas y van en busca de esos resultados. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Repetí conmigo: Señor Jesús, en esta tarde me levanto, y en el nombre de Jesús, renuncio de mi vida a todas las excusas que ponía para no hacer. Hoy me levanto y voy en busca de esos resultados. Me levanto bajo la unción del Espíritu Santo y voy a provocar el cambio en mi familia, en mi negocio, trabajo y en el ministerio. Lo declaro en el nombre de Jesús.